Bienvenida a Ocupar Espacio. Antes de empezar, te invito a hacer una pequeña pausa, a soltar, aunque sea por un momento, el ritmo del día. Este es un espacio para escuchar la voz despacio. Seguro que te ha pasado. Escribes un mensaje, lo lees, lo borras, lo vuelves a escribir con otro tono. No cambias solo las palabras, cambias la intención, porque sabes que no solo se va a leer lo que dices, sino desde donde lo dices. La voz funciona así, incluso cuando no se oye. La voz no siempre se explica, se intuye. Hoy quiero detenerme en la voz, no solo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. En el tono que usamos, en el volumen, en las pausas, en lo que se calla y en lo que se escapa sin querer. Nos delata antes de que tengamos tiempo de corregirnos. En ella aparece el cansancio, la seguridad, la duda, el deseo de agradar, el miedo a incomodar. A veces creemos que hablar es solo transmitir un mensaje, pero la voz siempre cuenta algo más. Cuenta desde dónde estamos hablando. Las voces que nos rodean nos enseñan cómo usar la nuestra. Hay voces que interrumpen, que pisan el final de la frase, que completan lo que ibas a decir, y hay voces que escuchan hasta el final, que dejan espacio, que no traducen. No todas las voces nos piden lo mismo y no siempre respondemos igual. A veces aprendimos a suavizar, a explicar de más, a ajustar el tono. Pero eso no quiere decir que esa sea nuestra única voz. No tenemos una sola voz. Está la voz íntima, la que sale cuando estamos a salvo. La voz social, la que se adapta. La voz profesional, la que se ordena. La voz defensiva, la que se protege. Y la voz que todavía no usamos mucho, pero está ahí. Ninguna es falsa. Cada una responde a un contexto. Escucharlas es empezar a reconocerlas. También hay voz en lo que no se dice, en la pausa antes de responder, en el silencio que dejamos, en el que nos tragamos. El silencio no siempre es ausencia, a veces es límite, o cuidado, o tiempo. La voz no necesita llenarlo todo, necesita espacio para llegar. Y está también esa voz más silenciosa, la que no se oye, pero dirige todo. La voz interna, la que aparece cuando dudamos, cuando nos corregimos antes de tiempo, cuando pensamos, mejor no digo nada. Esa voz puede ser dura, exigente, impaciente, o puede ser un lugar donde apoyarnos. La forma en que nos hablamos por dentro se filtra hacia afuera, se nota en el tono, en la forma de empezar una frase, en cómo pedimos, en cómo ponemos límites, cómo nos nombramos. A veces creemos que hablamos de una manera y resulta que no. Quizá dar voz también tenga que ver con escucharnos sin corregirnos todo el tiempo, con notar qué aparece antes de hablar. Esa voz interna que comenta, que ajusta, que decide si seguimos o nos frenamos. No siempre es amable, pero es constante. Y muchas veces es ella la que marca el tono mucho antes de que salga la voz. Hay una voz interna que decide más de lo que creemos y que tiene mucho más que ver con todo lo que hacemos, sentimos y sostenemos que con simplemente hablar. ¿Y tú? ¿Cómo te hablas cuando nadie más escucha? Y no solo se trata de lo que decimos, sino también en cómo lo decimos. El tono es la parte emocional de nuestra voz. Puede suavizar, acercar, sostener o incluso marcar una distancia. Puede revelar emoción, intención, estado de ánimo. Muchas veces comunica más que las palabras mismas, porque llega directo a quien escucha, incluso antes de que se entienda el mensaje. El tono no es solo como suenan las palabras, es lo que las hace llegar, sentir. No es solo el acompañamiento de la palabra, es su fuerza. Dos personas pueden decir lo mismo, pero con tonos distintos. Uno puede acercar y otro puede alejar. Aprender a notar nuestro tono, dejar que sea coherente con lo que sentimos, nos permite expresar lo que decimos con autenticidad. El volumen de la voz y el tono están conectados, pero no son lo mismo. Juntos moldean cómo nuestras palabras llegan, cuánto pesan y cuánto resuenan en quienes nos escuchan. El tono es la emoción, la intención que colorea lo que decimos, y el volumen es la intensidad, cuán fuerte o suave suena esa intención.
Dar voz también significa dar lugar a las palabras, permitir que tengan espacio, que se sostengan y sean escuchadas. Cada palabra que pronunciamos puede conectar, mover o transformar. Escucharlas, elegirlas y respetarlas hace que nuestra comunicación sea más viva y auténtica. Las palabras no son neutras, llevan consigo nuestra historia, nuestras ideas y nuestra energía. Pueden acompañar, abrir, conectar o transformar, y si no las manejamos bien, confundir y pesar. No lanzarlas al aire sin intención, sino permitir que cada palabra tenga su lugar, que tenga fuerza y significado, porque al pronunciarlas tienen un efecto, aunque a veces sea sutil. Escucharnos, elegirlas, permitir que tengan peso, eso transforma la comunicación en fuerza. Y la magia ocurre cuando ponemos el tono en cada palabra, cuando la voz lleva el peso de la intención, cuando cada palabra se sostiene en su propio lugar y cuando el silencio que la rodea le da espacio. Entonces, no solo hablamos, hacemos sentir, hacemos llegar, hacemos que exista. Dar voz no es solo decir palabras, es darle vida a través de nuestra expresión, con intención, con cuidado, con presencia. Y justo aquí, en este espacio, con mi voz, yo también estoy ocupando espacio. Empecé con miedo, con dudas, pero con la certeza de que lo importante era que este proyecto existiera y cumpliera su propósito, llegar, hacer reflexionar y sobre todo recordarles que cada una tiene un valor incalculable, un valor del cual no siempre somos conscientes. Quiero acompañarte ahí mismo, a descubrirlo. Hacerlo, estar aquí y compartirlo ya es un montón. Mi deseo es que descubras ese valor del que te hablo. Y si alguna parte de ti reconoce lo que pasa cuando eliges tus palabras, cuando notas tu tono o cuando te escuchas a ti misma antes de hablar, entonces ya estás ocupando más espacio del que crees. Bienvenida, este lugar también es para ti. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y escucharte. Nos seguimos encontrando para dar voz sin pedir permiso.